Cuando llega esa intensidad incontenible, nos dice el Dr. Hawkins, es momento de hacer un examen de conciencia. A pesar de ello, sabía que todo iba a estar bien, ya que mi identificación principal no era con la desesperación, sino con la entrega. Finalmente solté completamente toda resistencia a la desesperación. Hoy vamos a estar hablando de la unicidad. Recuerden que estamos estudiando el libro de Dejar Ir del Dr. Hawkins. ¿Qué es el mapa a la conciencia? Es un formato, una estructura que el Dr. Hawkins desarrolló para poder descifrar las maneras de pensar o los sistemas de pensamiento por los que pasamos los seres humanos. Hay dos de inicio: sistema de pensamiento del miedo y sistema de pensamiento de la conciencia. En otras palabras, el ego y el espíritu. En uno radican todas nuestras enfermedades, miedos, estreses, neurosis, etc. Desde lo que es la vergüenza hasta lo que es la soberbia, el orgullo. Mientras que está dividido, el mapa de la conciencia está dividido por el coraje. El coraje es la energía que todos necesitamos para transformar las cosas en nuestra vida. Y a partir del coraje transitamos hacia el sistema de pensamiento del amor. En la medida que más subimos de niveles de conciencia, menos apegos tenemos. Hace ratito estábamos en el curso Milagros y estuvimos hablando de un tema que a todos nos pone de cabeza: los temas de las sexualidades. El tema de la sexualidad. ¿Qué tiene que ver la sexualidad con lo espiritual, no? Y qué complicado se nos hace ir entendiendo que a través de tu camino espiritual, pues te vas desapegando, te vas deshaciendo de compulsiones, te vas deshaciendo de adicciones. No solamente hablo de sexualidad, de cualquier cosa que cause un apego. Puede ser una persona, puede ser una sustancia, puede ser un comportamiento, una conducta, que si no lo tenemos, porque hacemos una relación especial con esa persona, con esa conducta, con esa sustancia, hacemos una relación especial, que cuando me la quitan, yo empiezo a sufrir. Pero el camino espiritual de esto nos habla, de que te des cuenta que en verdad no necesitas nada, que no necesitas esos apegos. En la medida que más gozas del amor, el verdadero amor, más te vas dando cuenta que menos necesitas esclavizarte a algo o a alguien. Entonces las condiciones de tu vida, sean como sean, ya en un camino de amor incondicional, en un camino de espiritualidad total, a como sea tu vida, ya lo estás gozando. Esté pasando lo que esté pasando, ya lo ves con ojos de amor. Hoy nos toca estar hablando justamente de la unicidad, chicos, que la unicidad nos ofrece el suelta tus apegos, agárrate a Dios, agárrate al Espíritu Santo, agárrate a una conciencia más grande para que no estés sufriendo de que se te fue el marido, se te fue el perrito, de que te dijeron que tienes una enfermedad y todas esas cosas. ¿Pueden ser vistas con amor? Sí, güey, pero dime cómo, cabrón, ¿no? Y te invitaban y tenías que hacer y todo esto. Bueno, está bien. No se trata de perjuicio, solamente estoy reconociendo que esa frase de pare de sufrir, neta, ¿no? O hace un chingo de años, el siglo pasado decían, únete a los optimistas también, únete a los optimistas. O sea, ya desde hace años había una neurosis muy bien vista en la sociedad y que esta neurosis comenzaba en las casas. Hace muchísimos años ya se nos estaba hablando de respira y cuenta hasta 10 cuando se empezaba a abordar masivamente o colectivamente el tema de no maltratar a los niños. Y en el comercial se veía una mamá con la mano así a punto de pegarle al niño porque no estaba haciendo la tarea, ¿no? La mamá neurótica, ¿se acuerdan? O el papá borracho que también le iba a pegar a la esposa y que dices, ¡güey! Sí, así vivimos, ¿no? Y decían, ojo, mucho ojo, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, decían los comerciales antes. Y los otros decían, cuenta hasta 10.
respira, cuenta hasta 10. Ya nos querían dar conciencia, pero cuando esto es masificado, cuando se trata de masificar la conciencia, el ego la atrapa rápidamente y la distorsiona. Por eso todo aquello que se vuelve súper famoso en cuanto a temas de psicología y espiritualidad tiende a perder credibilidad, porque se masifica, se hace famoso. Y al hacerse famoso, pues el ego lo atrapa sin ningún trabajo y comienza a viralizarse la palabra sombría, la palabra oscura, la palabra negra. Así es que mientras más íntimo guardes tus reflexiones, llévatelas para adentro. La frase que yo me digo constantemente es: la conciencia es personal. Tú puedes leer este libro y verlo de una manera muy diferente a como yo te lo voy explicando. Y a eso me refiero. Cada uno lo va a poder entender desde su propia mente y sus experiencias personales. Las experiencias que hayas tenido en el pasado. Las experiencias que hayas tenido en la infancia. El cómo hayas aprendido de muchos temas es la manera en la que tú vas a terminar entendiendo todo esto. A ver, vamos a ver de qué nos quiere hablar hoy el Dr. Hawkins y seguramente también el Espíritu Santo, caray. Nunca nos olvida. Que nunca se nos olvide que el Espíritu Santo siempre está al alcance de cerrar nuestros ojitos y de respirar hasta 10. Y de dejar de darle importancia a lo que no lo tiene. ¿Y qué sí tiene importancia, Charlie? Esto sí tiene importancia, estas cosas, esto es educación para el amor, eso sí tiene importancia. Oigan, y por ahí pasen, ¿no? A darle like, suscribirse y comentar los videos que estamos haciendo en la mañana del curso de milagros. Porfa, échenle ahí porras a todos los videos. Está jalando padre, ¿eh? Llevamos 70 lecciones en vivo, 71 lecciones en vivo. Por YouTube, 6:30 de la mañana. Ay, es que no me despierto tan temprano. Me van a decir, bueno, pues más tarde pasas, buscas Carlos Cordera, lecciones de un curso de milagros, y te va a salir la de hoy, la del mero día, ¿no? Y ahí ponle aunque sea saludo, Charlie, saludos. Porque en la medida que nosotros vamos dejando algunos comentarios, se va extendiendo más el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y recuerden que, bueno, pues mi labor no es nada más que hacer más conciencia para ti, para mí, para nuestras familias. Eso es todo. La unicidad, nos dice el Dr. Hawkins. Chequen este temota. A medida que este estado avanza, la existencia adquiere un significado diferente. Tomamos conciencia del ser y de la esencia de todas las cosas. Escucha eso, tomamos conciencia del ser y la esencia de todas las cosas, en lugar de limitarnos a su forma. Debido a este cambio de percepción, se cambia el amor por el miedo. Se revela la perfección de todo. Claro, tienes una cabeza mucho más certera que está yéndose recto al entendimiento en lugar de estar confundido. Esta experiencia está fuera del tiempo. No hay pasado ni futuro. En su vibración más elevada, el amor no ve separación entre el individuo y el resto del universo. Nos sentimos en total unidad con todo. En este estado, la unicidad total adquiere una mayor sensación de realidad que las percepciones ordinarias del yo en el mundo. Es una sensación que solo se puede calificar como profunda. A medida que se produce el cambio interno, el observador externo puede detectar, o no, un cambio en nuestro estilo de vida. No obstante, aunque los hábitos y el comportamiento parezcan iguales, ya no son compulsivos ni forzados como la sexualidad. El consumo de sustancias, el consumo de comida chatarra, no es que tengamos que cambiarlo, no es que tengamos que dejar de disfrutar todas esas cosas, no. En la medida que tú has vivido culpas, decepciones, conflictos, cosas que no has perdonado, poquito a poquito es como si fuéramos una cebolla y te van quitando capas de cebolla, te vas quitando compulsiones, te vas quitando apegos, vas dejando atrás esos apegos, esas cosas que tanto necesitabas, ¿no? Es como decir, pues yo fumaba antes y me fumaba 20
cigarrillos al día, ¿no? Y con el paso de las heridas, no del tiempo, con el paso de las heridas. Y mientras más heridas, más necesidad de estar en paz tenía, pues entonces más ganas de dejar el cigarro también me daban, ¿sí? ¿Quieres deshacerte de compulsiones? No puedo decir que son hábitos. De compulsiones, de obsesiones, de adicciones. Por eso, en los grupos de AA, por ejemplo, el famoso tocar fondo, el fondo de sufrimiento es donde dices, güey, ya no más, neta. Ya cavé el hoyo más profundo que pude a través del cigarrillo, a través del alcohol, a través del sexo, a través de todo. Ya no quiero más de este sufrimiento. Ahí es donde justamente entra Dios, donde justamente entra tu necesidad de ser guiado para no confundirte con palabrerías. Déjate guiar, me decían. A menudo se pueden eliminar, modificar o cambiar las compulsiones sin molestias. Por otra parte, pueden producirse modificaciones repentinas en el estilo de vida, incluso giros importantes en la vocación, debido al cambio de valores internos y a la expansión de los intereses y la visión. Al estar conectados con una dimensión mayor, podemos sumergirnos en ella a través de la contemplación, la meditación, el arte, la música, el movimiento, la lectura, la escritura, la enseñanza y la participación en grupos espirituales con objetivos similares. El dejar ir se vuelve más automático y continuo. Te vas deshaciendo de todas tus compulsiones lentamente y hasta incluso muchas veces ni cuenta te vas a dar. Por eso para mí el tema de quererte quitar algún apego a la fuerza nomás no sirve, ¿eh? Hacerlo a la fuerza nada más porque uno dice que está mal, no sirve, no sirve. Tienes que aprender a observar muy bien todas las heridas que están atrás de todas esas conductas adictivas o compulsivas que tenemos. Quitarnos una relación de apego, quitarnos algún placer, algún deseo, alguna satisfacción carnal, nada más porque sí, porque sabes que está mal. Decir, no, es que está mal que yo viva. No, no es que esté mal. Lo que pasa es que si ya vas considerando que está mal es porque en el fondo sabes que te está causando un problema, que te está causando un conflicto entre tu bienestar y entre esos deseos, ¿sabes? Que más estás repitiendo. Esa es la neta, ¿no? Y hasta que no te das cuenta por qué tienes esas compulsiones, es decir, cuáles son las razones por las que los seres humanos generamos compulsiones, pues porque de alguna manera vamos cargando heridas, secretos, culpas, miedos que a nadie le podemos confiar. Y guardamos en nuestra sombra muchas cosas por las que no nos sentimos en el fondo tranquilos. Entonces aquí es donde muchas veces entra la terapia y con el terapeuta, el psicólogo, el profesional abusados con ese trabajo o con los grupos de autoayuda podemos contar para hacer ese trabajo profundo de estar entregando todo lo que hay en nuestra sombra y estar hablando. Hay que aprender a hablar de nosotros mismos sin vergüenzas y sin culpas, aprender a aceptarnos, aprender a perdonarnos por todo lo que queremos esconder para que todos los demás nos vean bien y bonitos, cuando no es cierto. Todos tenemos cola que nos pisen. Todos tenemos cola que nos pisen, lo que significa que nos tenemos que aprender a perdonar. Por eso hay que aprender a expresar todo esto. Cuando tú aprendes a hablar de tu sombra, cuando tú aprendes a sacar a la luz todo lo que escondes, te estás perdonando y de repente te empiezas a sentir mucho más en calma y entonces dejas de depender tanto de esas compulsiones o adicciones. ¿Sí? Un proceso psicológico donde yo empiece a hablar todo lo que vengo escondiendo, me puede ayudar a quitarme mis adicciones y mis obsesiones. Si yo no hablo de mí, si yo no he aprendido a aceptarme, no nada más en mi lado bonito, el que quiero que todos vean, no, mi lado oscuro. Si yo no aprendo a hablar de esto, mis adicciones y obsesiones van a seguir jugando con mi estabilidad, con mi equilibrio. El dejar ir se vuelve más automático y continuo. Los periodos de quietud interior y belleza se producen con mayor frecuencia y duran más. Esto puede ocurrir a un nivel muy profundo. Curiosamente, pueden ser episodios de gran lucha y agitación.
Estos periodos de intenso trabajo interior tienen lugar porque ya no podemos tolerar la negatividad. Al tener más conciencia somos capaces de llegar al fondo y a gestionar los problemas en niveles más profundos. Puede tratarse de problemas relativos al origen de nuestra identidad o concepto del yo. También pueden sobrevenir avances de gran serenidad y paz después de periodos prolongados de entrega continua. Lo que decíamos, habla de ti, habla de toda tu sombra, expresa. Ahí donde sabes que tienes un buen acompañamiento profesional, como se ve en el ejemplo siguiente. En un momento dado, mientras me encontraba en un estado de júbilo constante, se produjo un acontecimiento que trajo a la conciencia un conflicto surgido de la manera más profunda en la que podemos relacionarnos con los demás. Fue difícil de ver y experimentar, pero como el estado predominante era de tanta energía, pude dejar que el conflicto interior saliera, siguiera su curso y se resolviera de una vez por todas. Duró 10 días seguidos y en ese periodo me enfoqué constantemente en entregar el conflicto y dejarlo ir sin intentar modificarlo en absoluto. No forzar nada, sería en otras palabras. Durante algún tiempo parecía interminable, pero la experiencia previa de la entrega me había confirmado que tarde o temprano todos los sentimientos se agotan si los dejamos ir. Hasta incluso me atrevería a decir que cualquier clase de resentimiento o reacción negativa solo es pasajera, solo es pasajera, solo es pasajera. Me desplacé temporalmente a una cabaña en medio del bosque. Esto intensificó el proceso, porque no había distracciones. Entonces, la fuente del conflicto se profundizó. Y vinieron sensaciones aún más dolorosas con mucha más fuerza. Sí, si quieres forzar las cosas te va a doler más. Déjalas ahí, no las toques, deja que fluyan solitas. ¿Por qué carajo las quieres arreglar tú? Si tú no tienes el poder de estar arreglando todo lo que está pasando, lo que tú crees que te está pasando a ti, entrégaselo al espíritu, deja que haga su chamba, por favor. Ahí te va lo siguiente, dice, se produjo una gran crisis interna, a veces incluso agonía y desesperación, determinado a no renunciar ni permitir ningún bloqueo en el flujo del proceso. Por último, alcancé el fondo del pozo y surgió una negra desesperación de intensidad incontenible, lo que le llamamos el fondo, el famosísimo fondo de sufrimiento. ¿Cuál es tu fondo de sufrimiento? Observa detrás de tus compulsiones, obsesiones o adicciones, secretos, culpas, las cosas que no te perdonas. Está tu fondo de sufrimiento. O sea, no tiene que decir que tienes que seguir haciendo las cosas que tú crees que son incorrectas. Solo basta con que te des chance de ver todo tu sufrimiento para poder corregir. Cuando llega esa intensidad incontenible, nos dice el Dr. Hawkins, es momento de hacer un examen de conciencia. A pesar de ello, sabía que todo iba a estar bien, ya que mi identificación principal no era con la desesperación, sino con la entrega. Finalmente solté completamente toda resistencia a la desesperación, que desapareció en el instante. La desesperación, que había sido abrumadora y casi insoportable, se desvaneció en un momento. En su lugar se produjo una paz profunda e indescriptible, de dimensión infinita, curiosamente poderosa e inexpugnable. Sentí una profundidad de quietud interior y se detuvo toda percepción temporal. El tiempo fue reemplazado por el simple movimiento de los fenómenos del mundo. Al día siguiente la experiencia continuó y de hecho fue incluso más intensa. Entonces por curiosidad volví al mundo para ver cómo experimentaba la vida ordinaria en este estado de conciencia. Incluso caminando por la Quinta Avenida de Nueva York, prevalecía la misma profunda quietud, armonía y paz. Esta paz y quietud
ubicuas parecían subyacer a todo el caos superficial, el ruido y la confusión de la ciudad. Era como si el poder y la fuerza de esta dimensión aquietada permitieran que todo pasara y se mantuviera en unidad constante. En la esencia de esa quietud había un poder ilimitado, y estaba claro que era el poder que contrarrestaba y equilibraba la negatividad colectiva de la ciudad. Entonces comprendí que este mismo poder cohesivo es el que equilibraba la negatividad de la personalidad. Sin oposición, esa negatividad destruiría la personalidad y con ella el cuerpo. En apartados anteriores vimos que las emociones inferiores están asociadas con una acumulación de energía en los centros o chakras inferiores. Conforme nuestra conciencia se eleva al dejar ir la negatividad, esta energía tiende a ascender a los centros superiores. En el nivel del amor, la energía se desplaza al chakra corazón. A medida que el amor se vuelve incondicional y alegre, la dimensión personal del amor da paso al amor universal. De una persona que ha alcanzado el nivel del amor decimos que tiene un gran corazón o que es todo corazón. Estas frases expresan su cambio de interés y enfoque hacia aquello que es amoroso. Esa transición ascendente del enfoque va acompañada de un cambio de la percepción, un punto de vista diferente del que caracteriza a quien se centra en las emociones negativas. Por ejemplo, si una persona que está en un estado mental inferior ve a un anciano vestido descuidadamente en la esquina, lo percibe como un vagabundo. Esta caracterización va acompañada por otros pensamientos negativos tales como podría ser peligroso, evitémoslo. Nos cuesta dinero a los contribuyentes, pues es probable que reciba un subsidio. La policía debería limpiar las calles de esta escoria. Debería estar en la cárcel o en un manicomio. ¿Checas cómo nos atrapa la negatividad? ¿Cómo a través del prejuicio nos está dominando alguna herida que está guardada en nuestro inconsciente? ¿Lo ves? Y así es como nos hacemos neuróticos con este tipo de pensamientos. Dice la lectura: en cambio, la persona en este estado de amor podría verlo como alguien interesante cuyo rostro refleja mucha experiencia de vida, carácter, sabiduría. Puede parecer un alma liberada que en gran medida ha terminado con el mundo y ha evolucionado al estado del ser, más allá del hacer y del tener. Una persona, un vagabundo puede ser percibido, si tú estás en un estado de amor, puede ser percibido como una persona que ya no tiene apegos, no tiene ninguna clase de apegos. Vive en la calle, ni siquiera necesita bañarse, ni siquiera necesita estar cuidando de este cuerpo, de esto que se llama tierra, ¿sabes? Todo depende de en qué sistema de pensamiento nos encontremos nosotros como observadores del mundo que estamos viendo. Ahí es donde radica nuestra sanación, ¿sabes? Tuve un encuentro con un hombre así en la Quinta Avenida durante ese estado de total quietud interior que he descrito antes. Mientras caminaba por la acera, el anciano percibió mi estado de quietud con una sola mirada y se abrió por completo. Sus ojos miraban ampliamente sin ocultar nada y su alma se abrió del todo para ser leída. Era evidente que había realizado su ser interno y estaba en paz. De hecho, era parte integrante de esa poderosa energía positiva y amorosa que mantenía la ciudad de una pieza. Con esa mirada compartimos nuestra unicidad intemporal. A pesar de ser extraños, nuestras almas se unieron y resonaron una con la otra. El ser único irradió. En nuestra mirada abierta había una unidad cósmica. Se calibra como verdadero. Se produjo un saber silencioso de que la unidad reflejaba una energía infinita que contrarrestaba la negatividad de Nueva York en ese momento, porque el poder compartido era infinito. Sin ese contrapeso, la ciudad se autodestruiría. Era un estado de conciencia silente, prevalente e infinito. Fue un momento profundo en el que verifiqué experimentalmente una de las leyes de la conciencia. El amor es la ley del universo. La afirmación
de esta clase se calibra en 750 puntos. Recuerden que cualquier emoción densa o nivel de conciencia denso nos va a ofrecer el sufrimiento como un grito desesperado para que nosotros empecemos a hacer cambios en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, mejor diría yo. Observa cuántos pensamientos negativos tienes en 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Es como ir de pesca. Pescas un pensamiento negativo y me lo escribes por WhatsApp. Pescas otro y lo escribes por WhatsApp. Mándamelos. Yo no te los voy a estar contestando con palomita, bien, tarea, no. Tú mándamelos porque es un ejercicio para que tú te hagas consciente de la negatividad que tienes. Y detrás de esa negatividad escondes un chingo de miedos. Muchos miedos que no te están dejando avanzar en esta vida. ¿Y dónde vienen esos miedos? De tus creencias. Creencias familiares, creencias colectivas, experiencias que hubieron en la familia que no fueron perdonadas, que fueron juzgadas, que fueron criticadas, que fueron tapadas, que se guardaron en secretos, que se volvieron tabús. Estas son las razones por las que hoy en día nos preocupamos tanto, somos muy controladores y muy neuróticos, en pocas palabras, porque no estamos haciendo un trabajo choncho de conciencia que nos deje ver de dónde vienen todas estas cosas, de dónde vienen todas estas heridas. ¿Por qué no triunfamos las personas justo por esto? Por las ideas que tenemos. Las ideas que tenemos, no estoy hablando de las ideas que tienes después del coraje, ¿no? Estoy hablando de las energías densas, de cuando todavía nos da miedo avanzar. ¿Sale y vale?